Buenas noches, mis hermanos, bendiciones para todos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, damos gracias porque nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor. Te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús que este tiempo sea de edificación para tu iglesia, Dios. Tal vez mis hermanos están un poco cansados, agotados, Señor, de los afanes de este día, pero, amado Dios, te pedimos que nos des el entendimiento, la concentración, Dios, para escuchar de tu palabra, para escuchar de tu doctrina, mi amado Dios. Ayúdanos, Señor, y que seamos edificados por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos estudiando el capítulo de nuestra confesión de fe, el capítulo número 19 de la confesión de fe de 1689. Ya nuestros hermanos han tenido la posibilidad de miércoles anteriores ir enseñándonos acerca de este capítulo. Hoy nos corresponde el capítulo 19, exactamente el párrafo número 5. Pero para tener una mayor comprensión me gustaría hacerles un breve resumen de lo que hemos visto anteriormente para así tener mayor claridad al capítulo número 5, al capítulo 19, párrafo número 5. Empezando por el párrafo 1, vimos que la ley está escrita en el corazón del hombre, pero que a Adán se le había dado una ley en particular y explícita. Era que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el hombre, a ser formado a la imagen de Dios, tenía la ley escrita en su corazón. Eso es lo que nos dice del capítulo 19, el párrafo 1. El párrafo 2 muestra cómo esa ley que estaba en el corazón del hombre cuando fue creado se da de manera explícita en el monte Sinaí con los 10 mandamientos entregados a Moisés. Continuando con el párrafo 3 del capítulo 19, nos dice que además de la ley moral de Dios, 19, sí, 19, sí. Del capítulo 19, el párrafo 3, nos dice que además de la ley moral de Dios, añadió las leyes ceremoniales pero que éstas tenían como objetivo prefigurar y apuntar a la obra de Cristo. El párrafo 4 nos habla de las leyes civiles que eran una aplicación práctica de la ley moral para el pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, teniendo un resumen amplio de los párrafos del 1 al 4, ahora sí vamos a entrar en materia al párrafo número 5. ¿Me pueden acompañar a la confesión de fe? Leo para ustedes. La ley moral, estamos en el párrafo número 5. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Mis hermanos, me gustaría darles un poco del panorama histórico de ese tiempo para así poder tener una mayor comprensión del párrafo 5. No existe una cuestión lógica o práctica más importante que la relación correcta entre el Evangelio de la gracia y los requisitos de la ley.
Se podría decir que la reforma misma fue una gran medida que dispuso toda la confianza sobre la gracia y la ley en la salvación del creyente. Podemos ver que los autores de la confesión de fe, su objetivo era que pudiéramos comprender que el hombre era justificado por la sola gracia y la sola fe sin las obras de la ley. Pero en ese tiempo surgió un grupo llamado los antinomianos. Los antinomianos, ¿quiénes eran? Los que se oponían a la obligatoriedad de la ley. Ellos tenían ese objetivo. O sea, ellos se oponían a la obligatoriedad de la ley. Ahora retomamos el párrafo número 5 y leemos el punto 1, que dice: la ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca. Mis hermanos, me pueden acompañar el versículo que está en el libro de Mateos, capítulo 19, vamos a estar leyendo desde el versículo 16 al 22. Mateo, capítulo 19, vamos a estar leyendo el versículo 16 al 22. Leo para ustedes. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús respondiendo le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, le estaba diciendo el Señor: yo he guardado la ley. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se entristeció porque tenía muchas posesiones. Mis hermanos, cuando leíamos esta porción de las Escrituras, nos damos cuenta que el Señor lee la ley, los mandamientos, y él decía: bueno, sí los estoy cumpliendo, sí, desde mi juventud los he llevado en mi vida y los he tratado de cumplir, pero vemos que el Señor no le apuntaba no solamente al cumplimiento de la ley, sino que él también pudiera descansar en la gracia del Señor. Tratando este tema, podemos constatar que la ley no era como esa manera de sentirse en la obligación o tenía como la conclusión de que los creyentes eran justificados por las obras de la ley. La ley era de poca utilidad en la vida del creyente. Otros decían que las personas justificadas no estaban obligadas a obedecer la ley. De esta manera se sentían en la obligación de obedecer la ley y no descansar en la obra del Señor. Vamos al libro de Romanos, capítulo número 2. Romanos, capítulo número 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo número 14 y 15.
Leo para ustedes, mis hermanos. Pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles de su razonamiento. Mis hermanos, entonces cuando empezamos a leer el párrafo 5, vemos que la ley moral era una obligación para todos. Nadie estaba excluida de no obedecer esa ley que el Señor había dado. Y esta implicaba tanto a los justificados como a los no justificados. A ambos estaban en la obligatoriedad de cumplir la ley del Señor, la ley que el Señor había mandado. Y lo vemos en el ejemplo cuando él le leía al joven todos esos mandamientos. Pasando al punto número 2, leo para ustedes. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. O sea, podemos ver que esta ley fue dada por el Señor. Así como decía anteriormente que todos estaban obligados a cumplirla. ¿Y por qué? Porque fue dada por el Señor, por el Creador de todas las cosas. Aquí vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 2, y vamos a estar leyendo el versículo número 10 y número 11. Santiago, capítulo 2, el versículo 10 y el 11. La palabra del Señor dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mis hermanos, en este punto 2, la confesión afirma el verdadero fundamento de la obligación a obedecer la ley. Debe ser una parte inherente e inevitable de toda la existencia humana. En otras palabras, la ley obliga a los hombres para siempre, tanto si son justificados como no justificados, simplemente porque son criaturas y debemos toda obediencia a nuestro Creador. Así como Él la dio a los no justificados y a los justificados, nosotros estamos de manera sumisa ante Él y debemos tener esa obediencia completa a la ley del Señor. Y muchas veces para nosotros los creyentes, cuando tenemos el concepto que nos hablan de ley, la vemos como algo como que, bueno, ya eso fue en la antigüedad y ya nosotros vivimos bajo la gracia y vamos dejando o vamos como que no dándole importancia a la ley, sabiendo que el Señor la dio para que nosotros vivamos en obediencia a esa ley. Pasamos, hermanos, al punto número 3. Dice, de la confesión de fe, tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Aquí vemos que cuando el Señor, por su gracia, nos ha alcanzado y descansamos en esa obra que Él hizo en la cruz, eso no es decir de que ya nosotros no debemos como creyentes cumplir o estar en la obligatoriedad de cumplir la ley. Aunque el Señor por su gracia nos ha alcanzado, nosotros como creyentes debemos darle importancia a la ley. Aclaro, mis hermanos, no como modo
de presentar buenas obras delante del Señor, no, sino que debe ser una conducta de nosotros como creyentes, y como respondemos a la obediencia hacia Dios, como Él fue el que la dio, nosotros respondemos al Señor por medio del cumplimiento de la ley, pero lógicamente descansando en la obra de Cristo, no en la obra que nosotros podamos hacer para ser justificados delante del Señor. Vamos a estar leyendo el libro de Mateos, capítulo 5, versículo del 17 al 19. Mateo, capítulo 5, versículo del 17 al 19. Leo para ustedes, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que la haga y la enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y es que cuando leemos esta porción de las Escrituras, el Señor empieza diciendo: no penséis que he venido a abrogar la ley. El Señor lo empieza siendo contundente. Yo no he venido. Él la cumplió en la perfección, nosotros no. Pero Él no ha venido a decir, bueno, la ley deja de existir porque yo vine. No. El Señor dice, yo no he venido a abrogar la ley. Él fue el que la cumplió a la perfección, pero nosotros como creyentes, como conducta, debemos vivir en obediencia y cumpliendo la ley del Señor. Porque es que el Señor no la ha venido a cumplir, pero para nuestras vidas como creyentes debe haber una obediencia total a esos mandamientos del Señor. Y es que cuando vamos al contexto de este versículo, aquí pasa algo en particular. Los maestros y los fariseos trataban de rebajar la ley de Dios para ellos ponerse en conveniencia y poder presentarse justos delante de Dios. Pero el Señor no vino a abrogar la ley, sino al contrario, a cumplirla. Y ese cumplimiento del Señor hoy nos tiene a nosotros, nos ha dado un premio que es la salvación, ¿no? Ese cumplimiento, el único que podía cumplir totalmente la ley era el Señor. Y ese cumplimiento de Él a la ley también nos trajo a nosotros muchos beneficios. Mis hermanos, vamos a estar leyendo ahora el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. Romanos, capítulo 3, versículo 31. Leo para ustedes. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aunque nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo y confiamos plenamente en su obra, en ninguna manera, sino que confirmamos, o sea, el Señor confirmaba la ley para nosotros como creyentes. Para nosotros como creyentes es una confirmación lo del Señor a través del cumplimiento de la ley. Retomando el punto número 3 de la confesión, del párrafo 5, vemos que el Señor dice, tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Y eso lo dice, digamos, el Romanos 3 y el versículo 31. Me acompañan al libro de Primera de Corintios, capítulo número 9, versículo 21.
Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 21. Leo para ustedes, mis hermanos. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Terminando de leer el versículo, podemos concluir, hermanos, tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Parece ser que algunos decían que si bien debemos hacer lo que dice la ley en cuanto a su contenido o sustancia, no deberíamos hacerlo por lo que dice la ley, sino simplemente por gratitud a Cristo. Esto es una forma sutil del error de las personas que por medio de la justificación no estaban obligados a obedecer la ley, puesto que en última instancia no es la autoridad de la ley la que se tiene en cuenta, sino solo la gratitud a Cristo. Su efecto práctico es comunicar a la mente, dando majestad a la ley de Dios y la necesidad seria y absoluta de guardar la ley de Dios. Mis hermanos, vamos a estar leyendo el libro de Santiago, capítulo número 2, versículo número 8. Santiago, capítulo número 2, versículo número 8. Dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mis hermanos, concluyendo el párrafo, nosotros estamos obligados a guardar la ley, pero no a guardarla como una cuestión bajo un pacto de obra, sino como una regla de vida. O sea, como creyente la debemos guardar como una regla de vida. Y nos haríamos esta pregunta: ¿estamos obligados a guardar la ley? ¿Qué responderían? ¿Estamos obligados a guardar la ley? Sí, mis hermanos, estamos obligados a guardar la ley. Pero lo hacemos en gratitud a nuestro Redentor. Pero ojo, no quitamos la obligación. No podemos comunicar una gratitud sin obligación, porque esto rebaja la majestad de la ley, como simplemente hazlo por gratitud. No, mi hermano, lo que la ley es la de Dios. Él es digno y demanda que sea obedecido, solo que ahora lo hacemos agradecido con nuestro Señor. Y aunque estamos obligados, no lo hacemos para pretendernos justificar, porque ya lo fuimos y lo somos en Cristo. O sea, nosotros no cumplimos la ley con el objetivo de decir: Señor, mira, yo te voy a demostrar de que sí la puedo cumplir y quiero demostrarme justo delante de ti, ¿no? La obediencia a la ley de Dios no salva a nadie. O sea, la obediencia a la ley de Dios no salva a nadie. Pero todo hombre salvo obedece la ley de Dios. Mis hermanos, esto ha sido todo la exposición del capítulo 19 de la Confesión de Fe, el párrafo 5. Espero que les haya podido quedar claro. Oremos al Señor. Amado Dios, damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, porque qué gratificante es el saber, mi amado Señor, de que fue tu obra, Señor, la que hoy nos permite tener esa reconciliación con el Padre, Dios. Gracias por tus mandamientos, Señor, gracias por tu ley, la cual tú dejaste, Señor, establecida, pero nosotros
aunque la cumplimos como conducta de vida, mi amado Dios, descansamos en ti, mi amado Señor, en esa obra que solamente tú hiciste y por la cual fuimos justificados, Señor, delante del Padre. Damos gracias, Señor, porque sin tu intervención, sin tu perfecta y maravillosa obra, Dios, nosotros estamos completamente perdidos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, damos toda gloria y toda honra. Amén y amén.